Hola hermanos, saludos a todos. Qué alegría poder verlos nuevamente y poder estar compartiendo con ustedes una nueva jornada más, un tiempo más de estudio bíblico. Estoy muy feliz nuevamente de estar este día compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por estar aquí ya presentes. Invito a mis hermanos a poder ya conectarse a disfrutar este tiempo de bendición, de aprendizaje de la palabra de Dios, y espero en Dios que hoy sea un día para aprender, para conocer más de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que vamos a iniciar este tiempo con un momento de oración, vamos a pedirle a Dios que Él pueda bendecir el tiempo que vamos a aprender y vamos a disfrutar eh, juntos como hermanos. Así que le invito a orar y vamos a la presencia de nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias. Te damos por la oportunidad de poder estar una vez más reunidos como hermanos en Cristo, aprendiendo un poco más de tu palabra. Me ruego, Señor, que usted pueda bendecir a cada uno de mis hermanos que se encuentran en casa y que han dispuesto ya este tiempo para preparar sus corazones, para aprender y para disfrutar este tiempo de conocer la palabra de Dios. Gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir en nuestra línea de lo que hemos estado aprendiendo durante estas últimas semanas. Comenzamos, si no mal me equivoco, hace 3 semanas atrás, ¿sí? Si no mal me equivoco, con el tema base y fundamental de nuestras vidas, que es compartir el Evangelio y la importancia del por qué. Hablamos, ¿cierto?, que debiera ser la misión de nuestras vidas, lo que realmente nos debe motivar a nosotros a vivir cada día. Y también hablamos acerca del hombre, ¿cierto? Tocamos brevemente lo que es en sí la doctrina del hombre y entendimos, ¿cierto?, por qué el hombre está perdido, por qué el hombre va al infierno y por qué urgentemente necesita ser salvo y necesita oír el mensaje del Evangelio. Siguiendo en esta misma línea, hermanos, he querido enfocarme de aquí en adelante en lo que concierne al cristiano durante este tiempo. Sin duda, una de las cosas que nosotros vamos a vivir o lo que estamos viviendo son tiempos difíciles y duros. Es por eso que hoy día yo quiero tocar durante estas semanas una serie de temas bien contingentes, bien relevantes, que nos van a ayudar a comprender, hermano, cómo debe ser nuestro actuar como creyentes en este tiempo. Tocaremos diversos temas, tocaremos hartas cosas que me gustaría compartir con ustedes y que sin duda va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Espero en Dios que ojalá muchos se puedan conectar y que también no podamos tener problemas en la transmisión. Eso es lo más importante. Lo bueno es que ojalá me esté avisando, me esté informando, me esté diciendo quiénes son los que ya están con nosotros en línea, quiénes son los que ya se están conectando para disfrutar este tiempo de la palabra de Dios. Y espero que también pueda ya tener su estudio a mano, el estudio que le envío a todos mis hermanos allá en casa. Ojalá que lo puedan tener en sus manos y también puedan disfrutar este tiempo de estudio bíblico. He querido comenzar, hermanos, con el estudio de la disciplina del creyente. La verdad, hermanos, es que si vamos a entender el cristianismo en estos últimos tiempos, o cómo debemos ser creyentes más bien en este tiempo, no podemos, ¿cierto?, simplemente partiendo, tratando temas y diversas cosas y situaciones difíciles, si nosotros no acomodamos nuestras vidas a la voluntad de Dios. Ayer compartía el día miércoles en el culto de oración que la clave del éxito de un creyente está en hacer la voluntad de Dios. No solamente en observarla, no solamente en sentirse motivado, sino como decía el Salmo 40, versículo 8, que el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Por lo tanto, hermano mío, espero que en su corazón esté el deseo de poder cumplir la palabra de Dios y hacer la voluntad de su Padre Celestial. Por eso es importante saber qué hay en nosotros para poder enfrentar de buena manera lo que se nos viene. Tiempos duros y difíciles que sin duda, hermano, para el cristianismo
para nosotros los hijos de Dios son una prueba muy fuerte en relación a cómo está nuestro comportamiento y cómo están nuestras vidas afianzadas en Cristo. Por eso, hermanos, vamos a compartir este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y hay un versículo en la Biblia que dice que es necesario que el juicio de Dios parta primero por la casa de Dios, parta por nosotros. Y por lo tanto, hermanos, para poder entender bien los últimos tiempos, yo necesito, hermano, tener muy claro y muy firme mis convicciones en Cristo y a la misma vez ir tomando pasos y convicciones que me ayuden a la vida cristiana. Por eso he querido compartir e iniciar esta serie de estudios con lo que tiene que ver con la disciplina del creyente. Esto es netamente para los hijos de Dios, no lo entenderá un incrédulo. Un verdadero hijo de Dios es aquel que disciplina su vida y es aquel que ordena su caminar bajo el deseo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, hermano, esta es la voluntad de tu Padre Celestial. Por lo tanto, pon atención a este estudio y espero que te deleites con él tanto como lo he hecho yo. Y vamos a comenzar, hermano, desde el principio, aprendiendo por qué quisimos tocar o por qué quisimos iniciar este tema. Créame, hermano, que estuve meditando hasta últimas horas con qué tema iniciar. Y la verdad, hermanos, es que naturalmente llegaba este tema. Naturalmente llegaba sí o sí. Se me vinieron infinidad de temas para iniciar, pero no podía partir sin no saber cuáles van a ser los pasos o las maneras fundamentales en las cuales nosotros nos vamos a guiar. Por eso, hermanos míos, la meta es llegar a Jesucristo. Y la meta en la vida de un creyente es andar ordenadamente, como el Padre Celestial así lo ha establecido. La disciplina del creyente es fundamental. Es tan fundamental, hermano, porque en el mundo la disciplina es muy importante para la coexistencia, ¿cierto?, de cada persona. Se respetan los derechos de los demás, se toma en cuenta la opinión de otros. En un sistema civilizado de conducta, las personas, ¿cierto?, ordenan sus vidas de acuerdo a patrones que les ayudan a vivir de buena manera. En pocas palabras, las sociedades civilizadas son aquellas que han llegado a entender de que si no respetan derechos, si no ordenan su caminar, si no tienen una buena vida, si no respetan ciertas normas, obviamente van a tener muchos problemas. En el hogar, en la escuela, en el trabajo, en los deportes, en todo ámbito de la vida, nosotros vemos, hermanos, que hay serie de conductas y normas. Para la gran mayoría de los que trabajan en el mundo secular, muchos de nosotros cuando llegamos a los trabajos nos daban a nosotros antes de entrar las normas de higiene y de seguridad, que era básicamente la conducta en la cual tú tenías que manejar dentro de la empresa. Y si tú quebrantabas alguna de esas normas, podía ser causal de despido de tu empresa. Por lo tanto, claramente el mundo de alguna u otra manera ordena su caminar. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en este tiempo de pandemia que la autoridad ha dicho que debe existir una sola voz y esa sola voz debe ser la autoridad sanitaria. Por lo tanto, lo que ellos digan debiera ser lo que nosotros obedezcamos, porque ha habido millones de informaciones y circulan por las redes sociales cada vez mayores y mayores cosas que finalmente terminan perturbando a las personas. Pero la disciplina significaría básicamente el obedecer lo que esa autoridad sanitaria me está diciendo y ponerlo en práctica. Por otra parte, nosotros en la vida cristiana entendemos entonces que la disciplina es fundamental. Si queremos brillar en un mundo de tinieblas, no solo basta con un buen deseo, hermano, debemos ser concretos y la disciplina es necesaria en la vida del creyente. En este estudio vamos a aprender entonces la importancia entonces de aprender lo fundamental para que tú y yo seamos distintos en este mundo lleno de tinieblas. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy relevante. La disciplina cristiana no solamente, hermano, hace que el creyente aprenda normas o tenga ciertos patrones de manejarse, sino a la misma vez, a través de esas normas y esa disciplina que el creyente va a ejercer sobre su vida, va a aprender a cómo también vivir una vida que exhorte y que muestre al Señor.
esto parte en base a lo que la palabra de Dios nos dice. Si nosotros vamos a la Escritura, a un versículo que será fundamental dentro de nuestro estudio para entenderlo, se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Vaya ya conmigo, por favor, a la Escritura. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Le invito que ojalá, mientras yo estoy haciendo este estudio, usted vaya y hojee su Biblia. No se quede solamente con lo que yo le estoy diciendo. Tome su Biblia y lea los pasajes de la Escritura. Estoy confiando que así sea, ¿eh? No estoy mirando a través de la pantalla, pero espero que no solamente esté oyendo, sino que también esté escudriñando las Escrituras. La Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el resultado? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el creyente, cuando aplica en sus vidas las normas bíblicas, cuando aprende a ordenar su caminar en base a lo que la palabra de Dios nos dice, entonces mi caminar será perfecto. Eso es lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Por lo tanto, fundamentalmente el creyente debe ser disciplinado. Y amigo mío, yo quiero decirte una verdad. Quizás en el mundo, cuando nosotros vivíamos en el mundo, quizás muchos de nosotros vivíamos de una manera desordenada. Y así Cristo a veces nos recogió. Vivíamos sin tomar en cuenta patrones, órdenes y quizás normas que pudieran regular nuestras vidas. Pero cuando llegamos a Jesucristo, Jesucristo ordena nuestro caminar porque Él desea el bien. Por lo tanto, la disciplina es parte de algo fundamental en la vida de cualquier hijo de Dios. Por lo tanto, si queremos brillar en este mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, ¿qué debemos ser entonces? Debemos aprender a ser disciplinados. Algo que tenemos que ejercer y trabajar todos los días. Ahora bien, vamos a partir desde el principio. Para poder yo entender esto que acabamos de comprender, tenemos que tomar en cuenta lo que acabamos de oír en la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios. Gracias a Dios, Él nos ha dejado su palabra, ¿cierto? Y sin ella sería imposible nosotros comprender muchas cosas. Primero, entender que fuimos creados a imagen de Él, como lo aprendimos ampliamente en la doctrina, ¿cierto?, del hombre. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Tenemos inteligencia, tenemos capacidades, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, la inteligencia de saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿cierto? Y qué será de nuestras vidas. Tampoco sabríamos sin la palabra de Dios quién es Dios y el plan redentor que Él tenía para nosotros. Desconoceríamos completamente nuestro futuro y lo que Él desea para nuestras vidas. Pero hay algo más fundamental, que también la palabra del Señor fue escrita con un propósito. La Biblia no es solamente para darnos conocimiento. La Biblia está para revelarnos cuál es la voluntad de Dios y así obedecer sus leyes y sus reglas. Por lo tanto, hermanos, si no acatamos las leyes de Dios, la palabra de Dios, hay consecuencias. Y esas consecuencias es la desobediencia a su palabra. Y por lo tanto, la base de la disciplina tiene que ver, hermanos, fundamentalmente con asimilar en mi vida la palabra de Dios. No va a existir en nosotros entonces una norma, algo que nos establezca, si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios. Nosotros, los que somos bautistas, los que somos de esta línea, nosotros creemos que la base fundamental de la vida de un creyente es y serán las Escrituras. Creemos que ella es la base de fe y de conducta de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermano mío, lo que rige la vida de nosotros como iglesia es fundamentalmente la palabra de Dios. Por lo tanto, una vida disciplinada, una vida ordenada, no es simplemente aquella que la dice o aquella que expone en su vida que es así, sino más bien alguien que asimila la palabra de Dios, entiende lo que el Señor quiere para su vida y la pone por obra. Por lo tanto, estamos entendiendo, hermano, desde un principio, que la disciplina es fundamental para nosotros, pero esto fundamental no se entenderá si nosotros no tenemos una asimilación completa y perfecta de la palabra de Dios. Esta es la base de la disciplina, el entender que es la palabra de Dios nuestra base de fe y de conducta. Por lo tanto, si ignoramos desde un principio este punto
Si cerramos nuestras Biblias y hacemos nuestra propia voluntad, obviamente vamos a fracasar en nuestro intento de querer mejorar y ser distintos en este mundo que el Señor nos dice que está lleno de tinieblas y está sucio por el pecado. Ahora vamos ya a entrar en materia. En su material usted puede ver, hermanos, el hecho de la necesidad de aplicar obediencia, autodisciplina y normas de conducta. ¿Cómo lo podemos hacer? En realidad, ¿cómo podemos hacer esto, hermano? Porque creo que yo me trato de ponerse en mi lugar y yo me trato de poner en el suyo, de que todos quizás tenemos la buena intención. Todos tenemos la buena intención de querer hacer la voluntad de Dios. Todos tenemos el buen sentir de alguna u otra manera de querer honrar a Dios. Pero la gran mayoría del tiempo nosotros fracasamos. Y el fracaso viene, hermano, no porque la palabra de Dios sea ineficiente, sino porque nosotros no hemos aplicado ni obediencia, ni autodisciplina, ni menos normas de conductas que son o que saltan de la palabra de Dios. Por eso, mi amado hermano, es importante lo que vamos a aprender ahora porque fundamentalmente, como estamos aprendiendo, la disciplina es necesaria para la buena existencia de un creyente en estos tiempos difíciles. Por eso, en base a lo que ya hemos entendido, vamos a comprender cuál es la posición que nosotros deberíamos tomar en base a lo que la palabra de Dios nos dice y cómo podemos irlo aplicando en nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, en tu material tú puedes leer algo muy claro, que al recibir a Jesucristo, Dios nos da ¿qué cosa? Una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. La naturaleza divina nos capacita para querer y obedecer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Lo aprendimos ampliamente, creo que no voy a entrar mayormente en terreno en esto nuevamente para explicar lo que ampliamente aprendimos la semana pasada, pero sí un recordatorio. Si en mi vida hay una necesidad de buscar a Dios, si en mi vida hay una necesidad de Dios, si en mi vida hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, no es porque nosotros queremos, sino porque cuando Cristo llegó a nuestras vidas, Él nos dio una nueva naturaleza. La Biblia dice ahí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, que está ahí de memoria o que está ahí en tu material, dice que el Señor nos llevó a una nueva vida para que pudiéramos vivir por ella, para que nosotros pudiéramos ahora vivir en la nueva naturaleza. Por lo tanto, mi amado hermano, es fundamental comprender que al recibir a Jesús, tú tienes una nueva naturaleza. Tú tienes una nueva naturaleza que ahora te lleva y te capacita para querer obedecer la voluntad de Dios. No es solo voluntad tuya, no es solo deseo tuyo, es el deseo de Dios, porque Dios te trajo a ti una nueva vida y algo, ¿cierto?, que te lleva a querer buscar esto. Por lo tanto, ya entendemos en primer lugar que para yo aplicar obediencia, autodisciplina y normas de conducta, primero tengo que entender que es el deseo de mi Dios. Él me rescató para darme una nueva vida. Qué maravilloso es nuestro Dios. En segundo lugar, como el creyente retiene la vieja naturaleza, esto es muy importante, hay ¿qué cosa? Hay una lucha en todo tiempo entre el espíritu y la carne. Los malos deseos y la autodisciplina consiste en una lucha. Una lucha. Si tú quieres ser disciplinado, va a haber una lucha. ¿Cuál va a ser tu lucha? Los deseos naturales que están en tu carne. Hermano, tiene que considerar esto, porque si usted simplemente queda con las buenas ganas, siempre se va a rendir inmediatamente. Y de verdad, se lo digo con todo el corazón. A mí me ha costado años entender muchas verdades. Y no es porque no es porque no las sepa. Yo veo lo que la palabra de Dios me dice. Pero no he sido capaz de lograr mis objetivos simplemente porque he creído solamente en mi corazón, en mis ganas, en mis deseos. Pero no me he dado cuenta, no he reconocido que mi carne, entre más yo me propongo desear servir al Señor, mi carne más se propone quitarme ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermanos míos, es importante que nuestra carne, por lo tanto, sea llevada a un sacrificio para que Cristo reine en nuestro cuerpo mortal. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos recuerda,
Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una gran verdad que aprendimos en el primer punto, que tenemos una nueva naturaleza. Sin embargo, este mismo versículo nos recuerda que ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, hermanos míos, no es coincidencia que usted todo el tiempo esté luchando con su carne. No es coincidencia, hermano, que cuando usted quiera hacer lo bueno y desea hacer lo bueno y hacer la voluntad del Señor, usted se va a encontrar con muchas dificultades para poder hacerlo. No es porque usted no se la puede, no es porque usted no tiene las posibilidades de hacerlo, sino simplemente es porque su carne no quiere servir al Señor. Por lo tanto, es ahí, en ese instante, cuando yo debo obedecer a Dios y poner bajo su autoridad mi propia carne para que esa carne no gobierne mi manera de vivir. Por lo tanto, aplica obediencia, aplica obediencia. Ayer lo hablamos en el culto del día miércoles y creo que lo estamos volviendo a repetir hoy día. Aplica obediencia, hermano. No solamente ten una buena gana, necesitas tú vivir confiando en el poder de tu Dios, pero haciendo caso a lo que Dios te está diciendo. Por lo tanto, ya aprendimos en los primeros dos puntos que al recibir a Jesús, nosotros tenemos una nueva naturaleza, por lo tanto, que quiere y desea obedecer la voluntad de Dios, pero también hay una lucha en mi carne que se opone, ¿cierto?, a este deseo de obedecer a la voluntad de Dios, por lo tanto, dependerá de ti si sacrificas tu carne en pos de lo que el Señor tiene destinado para ti. En tercer lugar, hermanos, seguimos en esta línea de aplicando obediencia, autodisciplina y normas de conducta. En tercer lugar, hermano, es muy importante reconocer también esta verdad, que tenemos lucha contra las fuerzas del maligno en todo tiempo y en todo lugar donde nos encontramos. ¿Qué quiere decir con esto? Si somos autodisciplinados, usaremos toda la armadura de Dios para poder, ¿cierto?, vencer las artimañas de nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros enfrentar al enemigo simplemente con la consigna, tú estás derrotado, yo soy un hijo de Dios y la sangre de Cristo ya te ha vencido. No, hermanos, no, hermanos. El enemigo fue capaz de tentar al mismo Señor Jesús. El mismo diablo vino a tentar a nuestro Salvador estando acá en la tierra, sabiendo que Él era Dios, sabiendo que era todopoderoso, sabiendo que Él tenía autoridad sobre Él. No tuvo ningún tapujo en venir a tentarlo. Y si el diablo hizo eso con nuestro Señor, ¿cuánto más con nosotros, hermano? O sea, no solamente tú vas a tener luchas en tu carne, sino el mismo diablo con todas sus fuerzas malignas se propondrán, hermano, poner cada vez más mayores y mayores ataduras para poder lograr el fin que ellos buscan, apartarte de Dios y que tú no seas disciplinado. Porque el diablo sabe y el enemigo sabe que luchar contra un creyente ordenado no es fácil de derrotar. Luchar con un creyente que tiene buenas convicciones, que tiene firmeza espiritual, que tiene madurez en su corazón, el diablo sabe que es un hueso duro de roer. Y por lo tanto va a ser mayor la manera en la cual el diablo va a obrar en la vida de ellos. Es increíble, hermano, ver las grandes batallas que muchos hermanos que creen y aman al Señor libran a diario en sus familias, en sus hogares, en la calle, en sus trabajos, hermanos. Es un gran peso, pero muchos de ellos han obedecido y en mi iglesia yo conozco cientos de testimonios, grandes testimonios de hermanos que a diario luchan, hermanos, contra las artimañas del enemigo para querer apartarse de Dios, pero siguen siendo fieles porque saben a quién han creído y saben que es su esperanza. Eso habla de que ellos han aplicado en su vida obediencia, han ordenado su camino, aplicando autodisciplina y ordenando su conducta, porque saben que el enemigo es poderoso y que si yo le doy 1 metro cuadrado y menos de eso, es suficiente para que él pueda obrar para destruir nuestras vidas. Por eso, hermanos míos, hoy día vemos tanto creyente caído. Por eso vemos hoy día tanto creyente carnal. Por eso hoy día vemos tanto creyendo alejándose de las iglesias. Simplemente, hermano, porque el diablo
no tuvo que trabajar mucho en ellos. Ojo con esto, hermano, no culpes al diablo de todos los males que a ti te pasan. La gran mayoría de esas son por culpa de nuestra propia carne. Y por lo tanto, hermanos, el diablo se propondrá hacer caer a uno fuerte. Hermano, ¿usted cree que a un débil, a un creyente débil, a un creyente que está frío o uno tibio, el diablo y sus enemigos gastarán su tiempo para hacerlo tropezar? No, si ese creyente ya se entregó solo, hermano. El diablo está buscando hacer caer a los que están firmes. El diablo está queriendo hacer caer a los que quieren comprometerse con el Señor, a los que quieren servirle a Él, no al débil. No, porque el débil le pega un zarpazo y se lo come. Por eso, hermanos míos, si tú estás luchando, si sientes que la carga es pesada, confía en tu Señor de que Dios está contigo. Y si quizás tú has caído en los engaños del diablo, que te están apartando de la voluntad de Dios, le estás haciendo mucho caso a tu carne, hermano, ordena tu caminar. Lo que estamos aprendiendo es fundamental. Fundamental, porque imagínate, tú sales a este mundo donde está todo convulsionado, tú te vas a perder. Tú te vas a perder, hermano. Así yo lo digo con todas sus letras. El creyente que no está bien ordenado, el creyente que no está disciplinado en su vida, se va a perder en el mundo. Por eso para mí es fundamental enseñarte esto para que tú no te apartes de la voluntad de nuestro Padre. En cuarto lugar, hermano, podemos aprender que ejercitando el amor para con los demás llegaremos a comprender y experimentar y comprobar que es mejor servir que ser servido. Hermano, una de las primeras cosas que simplemente se dan de forma natural en la vida de alguien que quiera servir al Señor es cómo yo puedo servir a otro. Es cómo yo puedo demostrar eso que yo tengo en mi interior de manera personal. Yo doy gracias a Dios, hermano. Doy gracias a Dios por esos creyentes que en su vida han experimentado un cambio y lo están demostrando. Y lo están demostrando a través de sus acciones. Y hermano, es natural que el creyente que ha tenido un encuentro personal con el Señor, que está en proceso de ordenar su vida permanentemente, va a tender siempre a algo normal: querer ser de bendición, querer mostrar amor, querer demostrar a Cristo a través de sus acciones. Me encanta mucho la porción, hermano, que se encuentra en el Evangelio de Juan, si usted va para allá conmigo. Juan capítulo 13, versículo número 34. Vaya ya conmigo a su Biblia, Juan capítulo 13, versículo número 34. Si estás ahí conmigo, léelo. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis, ¿qué cosa? Los unos a los otros. Hermano, es categórico. El que está obedeciendo a Dios, el que está ordenando su vida con el Señor, no le costará hacer lo que su maestro le ha pedido. Pero hoy en día hay falta de amor. Hoy en día hay falta, cierto, de obediencia. Hoy en día hay falta, cierto, de demostrar lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Por lo tanto, hermano, es importante lo que estamos aprendiendo. Si nosotros vamos a ser disciplinados, ordenados, de manera natural tenemos que ejercitar el amor para con otros, porque es algo que naturalmente nace cuando Cristo ya está tomando el lugar que le corresponde en nuestras propias vidas. Seguimos aprendiendo, hermano. Ya llevamos 4 cosas de las que nos hablan de poder aplicar obediencia, autodisciplina y normas de conducta. Y en quinto lugar, nosotros aprendemos que debemos mantener una vida en comunión con Dios, orar en todo tiempo, leer, meditar, guardar la santa palabra de Dios, que es lo que nos va a ayudar en nosotros. Hermanos, esto no se te puede olvidar nunca, porque es como tener un, un vehículo, ¿cierto? Nuevo del año, ¿cierto? Y con todos los lujos, con todas las aplicaciones que tú quisieras, pero que no tenga benzina. Ese vehículo no va a funcionar aunque tú lo quieras. Aunque tú lo quieras. Ninguna de sus prestaciones te van a servir si ese vehículo no tiene el líquido necesario para poder moverlo. Por lo tanto, es lo mismo en la vida cristiana, hermano. Si tú no estás en comunión con el Señor, si tu camino no está ordenado con Él, si tú no estás permanentemente buscando su presencia, inevitablemente nos va a suceder algo natural. Nos vamos a enfriar, nos vamos a comenzar a apartar. Es increíble, hermano, lo que provoca el no estar reunidos. Es increíble, hermano. Yo no sé si tú le has tomado el peso
el no poder venir a la iglesia, pero el ya no venir a la iglesia por varias semanas, ya comienza en nosotros a mostrarnos una cierta sensación de relajo. Espero que no sea así, pero la verdad que comenzamos poco a poco. Ya los que en el domingo en la mañana se levantaban temprano, a las 8 de la mañana, para comenzar a preparar su vida, su rutina, para venir a la iglesia, ya no se están levantando a las 8 de la mañana, ya a 10 para las 10 o a las 10 y cuarto antes de que comience el culto de oración. Nadie me ha contado nada. Pero eso es lo que se está viendo hoy en día, hermanos. Un relajo. Porque cuando no está lo que el Señor ha pedido que se haga, claramente comenzamos a mermar, poquito a poquito. Por eso tenemos que cuidarnos, hermano. Por eso más que nunca durante este tiempo nosotros tenemos que perseverar en la fe y mantenernos fieles al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando termine esta pandemia tenemos que seguir brillando, tenemos que seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. En el Salmo capítulo 25, versículo 14, hermano, te leo esta porción de la Escritura. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer, ¿qué cosa? Su pacto. Dios tiene especial cuidado por aquellos que le buscan, con aquellos que mantienen con Él una vida en comunión, con aquellos que diariamente quieren pasar tiempo con su Señor. Dios de verdad tiene y desea estar en íntima comunión con ellos. Por eso, mi amado hermano, cuide tu corazón, cuídate. No pongas como excusa que estamos en cuarentena. El Señor no está en cuarentena. El Evangelio no está velado. La oración no está vetada. Por lo tanto, la Biblia te llama a mantener tu comunión con el Señor. En sexto lugar, ser sensibles al pecado. Hermano, alguien disciplinado, si no es sensible al pecado, corre mucho peligro. Aquí hay algo de lo cual yo quiero advertirte, porque hay muchos creyentes que piensan que porque llevan años en las cosas del Señor ya son inmunes a ciertos pecados. Y la verdad es que aún ese pensamiento es ilógico, irracional y es pecaminoso. Porque todos nosotros estamos expuestos. La Biblia constantemente nos recuerda que nosotros tenemos que alcanzar una meta, que tenemos que olvidar lo que quedó atrás, que tenemos que alcanzar a Jesucristo, que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Sea sensible al pecado. Sea sensible al pecado. Y cuando yo me refiero a ser sensible al pecado es reconócelo luego, confiésalo, déjalo, enmiéndalo, restituye, perdona cuando tú hayas ofendido a otra persona. O sea, hermano, no le des lugar al pecado bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Debo pedir perdón al Señor si yo quizás he ofendido, si quizás he hecho lo contrario. No puedo caer en el orgullo. Hermanos míos, hoy día, más que nunca, los sentimientos están a flote y están a flor de piel. Estamos más irritables, estamos más tensos, estamos más ansiosos y tenemos muchas sensaciones. Y a veces lamentablemente, y yo lo digo, a veces lamentablemente nosotros nos dejamos guiar por nuestros impulsos y decimos y hacemos cosas equivocadas. Trate de enmendarlo rápidamente. Trate de aprender a pedir perdón, primero a su Señor y primero a la persona que ofendió y después a su Señor. Porque no puede pasar el día en el cual usted siga con ira, siga con rabia, siga con enojo. No lo permita. Sea sensible al pecado. Hermano, si tú en algún momento del día viste la tentación, algo te llamó la atención, hermano, y tu corazón te reprendió, inmediatamente dile al Señor, Señor, perdóname, perdóname, Padre, quítame esto de mi mente, quítame de mis ojos, apártame del mal caminar. Hermano, que sea tu deseo. Mira lo que nos dice el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, hermanos, es interesante este versículo de la Biblia y de hecho es una clave para lo que el Señor nos está enseñando en este momento. Proverbios 28:13 dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué cosa? Alcanzará misericordia. Gloria al Señor. Si tú encubres tus pecados no vas a prosperar, pero si tú los declaras, los confiesas, vas a ser librado. Porque esa es la promesa de nuestro Dios, 1 Juan 1:9, que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte de toda maldad. Qué bueno es Dios, hermano, qué bueno es Dios, pero una buena disciplina requiere
ser sensibles al pecado y mantener una buena comunión con Dios. Sigamos adelante, hermano. Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo en relación a aplicar obediencia, autodisciplina y normas de conducta. En séptimo lugar, aprendemos a vencer los instintos malos. Y aquí, hermano, yo quiero hacer un realce, porque no es solamente que a veces nosotros pecamos porque una circunstancia apareció. No pecamos porque de repente me pegué en un dedo chico y grité a pura sandez a los cuatro vientos. O algo no me resultó, o de repente una discusión se salió fuera de control. Lo peor está en cuando mi corazón ya comienza a generar sentimientos de pecado. Cuando comienza mi corazón a manipularme. Hermanos, muchos de los pecados que nosotros tenemos no se ven y no se van a practicar, pero quedan aquí, en tu mente y en tu corazón. Y ahí está el gran problema, en donde nadie te ve. Porque quizás si tú tienes una discusión con tu esposa va a juzgar la actitud que tú tuviste, la forma en que dijiste, la manera en cómo te conduces. Y eso puede remediarse. Pero el problema está en que si tú en tu corazón has guardado malicia, si en tu corazón has guardado rencor, si en tu corazón has guardado orgullo, y eso te lo guardas en silencio y luego lo dejas caer con rabia, con enojo, es peor, porque tu corazón sigue pecando. A lo mejor tú le dijiste, mi amor, perdóname, pero en el fondo de tu corazón tú sigues con rabia con ella. Por eso es importante que pienses en este momento que vencer los instintos sensuales, sexuales, de envidia, de superioridad, de atropello a los demás, de creerte el hoyo del queque, literalmente, hermanos, no es algo de Dios, no es compatible con Dios. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, hermano, usted tiene que pedirle que el Señor trabaje en su mente y en su corazón. Por esto, Dios nos da a nosotros el uso de la inteligencia, de la sabiduría, para darnos cuenta, hermano, que Dios nos hace un llamado, hermano, a reflexionar, a meditar. Siempre hay un momento en el cual tú tienes que tomar una decisión y meditar. Siempre hay un momento, hermano, en donde tú y yo, nosotros frenamos, pensamos y meditamos qué mal hemos hecho. Por eso, mi hermano, es tiempo de que usted venza los instintos que tiene en su vida. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, ese versículo muy poderoso, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No de cobarde, sino de amor, poder y dominio propio. O sea, tenemos la capacidad dada por Dios, si estamos ordenados en Él, de poder vencer esos instintos malos. No solo las actitudes, hermano. Nosotros generalmente le pedimos perdón a Dios por las cosas que hice, no las que pienso, no las que siento, no los rencores que guardo, hermano. Y por eso tu vida sigue siendo un fracaso, hermano. Por eso muchas veces sigues sufriendo, porque claramente tú sigues guardando rencor, sigues guardando dolor, sigues afianzándote en el pasado y sigues pensando, hermano, que Dios no te ha perdonado, que aún también pasa eso. Tus instintos malos a veces te llegan a pensar que Dios no está contigo. Algunos llegan a pensar que no son salvos. Algunos llegan a pensar que no son hijos de Dios. Algunos llegan a pensar que Dios no les oye. Solamente porque en sus mentes han albergado muchas cosas que el Señor quiere librarte. A lo mejor es tiempo, hermano, de empezar a ordenar tu mente y tu corazón para que el Señor ordene tu vida. Disciplínate, expónelo, muestra tu debilidad delante del Señor. Punto número 8, domina tus emociones. Ay, ay, ay. Vuelvo a repetir, estamos en tiempos de cuarentena. Y por mucho que se nos diga, hermano, aprovéchelo, disfrute el tiempo en su casa, disfrute de sus hijos, ya estar mucho rato encerrado en la casa, mucho rato escuchando a los niños, mucho rato ya dándonos vueltas en el mismo metro cuadrado, comienza un fastidio. Ya parecemos animales de circo, enjaulados, ¿cierto? Encerrados, ya no sabiendo qué hacer, ya reventados, ¿cierto? Con la vena ya que me infle, por lo tanto andaré más irritable,
andaré más sensible, andaré más ofendido, andaré quizás más llevado en mis emociones. Y perdónenme, hermanos, si quizás yo estoy diciendo una verdad, pero eso me sucede a mí también. Me sucede a mí, porque yo estoy hecho de carne y sin duda también, si yo no ordeno día a día mi corazón, mis emociones me van a llevar, hermano, a controlar mi vida y mi manera de vivir, y claramente yo voy a ser perjudicado, y no solamente yo voy a perjudicar todo mi entorno que está al lado mío. ¿Sabe, hermanos? Esa gente que dice, sabe que yo te voy a dejar porque se me acabó el amor. No, 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 tú no eres la mujer que yo esperaba. Esas personas no entienden que en la vida tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, tiene que haber fidelidad hacia los compromisos que uno hace. Porque es muy fácil lavarse las manos y decir, oh, me equivoqué, errar es humano y por lo tanto de aquí tú por tu lado, yo por el mío. No, hermanos, el dominar nuestras emociones es fundamental para los hermanos que quizás son más llevados a sus emociones, que son más impulsivos, que son explosivos, que llegan y largan su enojo cuando quieren, que vociferan de repente estupideces. Hermano, tienes el poder dado por Dios para vencer y dominar tus emociones. Lo mismo, mi amada hermana. Si usted también de pronto es rencorosa, si usted de repente no aprende a perdonar a su esposo, si usted de repente es muy llevada, ¿cierto?, a guardar recuerdos y cosas, pídale al Señor que se los quite, que se los saque, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el único infeliz será solamente usted. No sacamos nada en nosotros, hermano, con demostrarle a toda la gente que estamos enojados, que estamos furiosos, que estamos tristes, y al final el que está llevando la carga, el que está llevando esa amargura, finalmente soy yo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, se nos dice el patrón de Dios para nuestra felicidad. ¿Dónde Dios quiere Él traer esa esperanza y esa bendición a nuestras vidas? Quiero por favor buscar esta porción de la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. O sea, Dios quiere manifestar su poder en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu en una perfecta comunión con Dios, un alma que esté afianzada, fortalecida, confiado, y eso habla de tus emociones, y mi cuerpo sirviendo al Señor. Por lo tanto, hermano mío, Dios quiere verte feliz, pero todo tu ser tiene que ser guiado por el Dios de paz. Por lo tanto, hermanos, hoy día tus emociones están guiando tus decisiones, tu vida está guiando, ¿cierto? Tu corazón, tus sentimientos están guiando tus pasos, vas a un fracaso rotundo, hermano, rotundo, tan rotundo, hermano, que el único que finalmente va a sufrir serás tú. Serás tú, y tristemente a veces nosotros indirectamente, o, por qué no decirlo directamente, dañamos a otro por causa de mi propio corazón. Hermano, hermana, ordene su camino. Ordene su camino, sea disciplinado, aplique normas de obediencia que saltan de las escrituras. Si Dios me dice a mí, hermano, por ejemplo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hermano, entonces antes de terminar esta reunión tengo que ir a hablar con mi esposa, tengo que ir a hablar con mi esposo, ir a pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname porque en realidad he estado haciendo las cosas malas. O arrodíllese y dígale al Señor, Señor, perdóneme. Qué bueno lo que estamos aprendiendo hoy día, hermano. Porque si vamos a enfrentar estos últimos tiempos, tiene que ser de una buena manera, ordenadamente como el Señor le place ver a sus hijos. Esto es la autodisciplina. No debemos ser arrebatados, no debemos pensar, debemos pensar antes de hablar. No debemos usar palabras a las cuales de repente ofendan a otras personas. No haga cálculos para prometer hacer algo u ofrecer algo, hermano. Sea temeroso del Señor, que su sí sea sí, que su no sea no. Eso habla de la disciplina. No debemos dejarnos llevar por la ira, ni el deseo de venganza, que aunque usted no lo crea,
En el corazón de muchos hijos de Dios está ahí el deseo de venganza, el deseo de que a otro creyente o a otro hermano en Cristo le vaya mal. Lo que no debiera ser, hermano, lo que no debiera pasar. Por lo tanto, un verdadero hijo de Dios disciplinado consiste en tener templanza, continencia, moderación, saber dominar sus instintos, apetitos y emociones. ¿Repito la última frase? No, mejor no. Sí, la repito. La disciplina consiste en tener templanza, o sea, firmeza, continencia, afirmarse, moderación, o sea, ser equilibrado, saber dominar mis instintos. Wow, cuando mis ojos quieren ver a una mujer en la calle, ¿ah? Saber controlar, decirle, Señor, que mis ojos te glorifiquen a ti, que mis oídos te glorifiquen, que mi boca te glorifique a ti, mis apetitos, wow, mis deseos carnales, mis deseos lujuriosos, mis deseos bajos, hermano. Usted dirá, pero pastor, usted está hablando de los incrédulos. Estoy hablando de los creyentes, hermano. Recuerde que todavía le echamos con nuestra naturaleza pecaminosa y nuestras emociones, que son, tristemente, hermano, lo que hoy día mayormente está afectando la buena armonía en el mundo cristiano. ¿Sigo o no sigo? Hemos estado aprendiendo entonces que la disciplina es fundamental. Y hablamos porque tiene que ser necesario, porque Dios quiere que nosotros brillemos en este tiempo de oscuridad. Por eso esto parte asimilando la palabra de Dios y en segundo lugar, aplicando obediencia, autodisciplina y normas de conducta. Vuelvo a repasar estos 8 puntos que les dejo, que sin duda pueden ser de mucha bendición para su vida. Pero aquí quiero entrar a otro tema, que quizás lo quise tocar, porque es necesario, hermano, comprender que todo mal acto, que toda cosa tiene su consecuencia, tiene su consecuencia. Y la desobediencia trae su consecuencia. La falta de disciplina trae su consecuencia. Por lo tanto, hermano, yo quiero decirte que si tú, por ejemplo, eres una persona impulsiva, si eres una persona, hermanos, que de repente eres llevado por tus emociones, dices lo que quieres, ofendes cuando quieres, te da lo mismo lo que otros opinen, no te sorprendas, hermano, de las consecuencias que pueden venir a tu vida. Y después no le digas, Señor, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Yo te pedí perdón, Señor, ¿y por qué yo sigo en esta situación? ¿Por qué todavía me pesa? El tema es, hermano, en que nosotros no asimilamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en todas las escrituras nos recuerdan que todo lo que el hombre hace traerá consecuencias, para bien o para mal. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos una serie de enseñanzas en que el hombre siempre será responsable. Por eso fue importante que aprendiéramos acerca de la doctrina del hombre. ¿Por qué? Porque Dios hace responsable al hombre de sus actos, porque lo creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza, con capacidad de pensar, de razonar, de ver lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, hermanos míos, esto que vamos a aprender deriva naturalmente de la falta de disciplina y de la falta de obediencia a la palabra de Dios. Suena fuerte la palabra castigar, pero la palabra castigar habla literalmente de tener que ordenar, y llega un punto crucial donde nosotros tenemos que poner un párale, hermanos, a ciertas cosas que muchas veces ponen una carga y un tropiezo a la vida de nosotros los creyentes. Hay creyentes en sus vidas que han tomado decisiones que dejarse llevar por sus impulsos, por dejarse llevar por su ira, por dejarse llevar por las cosas que sentían, tomaron decisiones, dijeron cosas, hicieron cosas que quizás hoy día se arrepienten de haberlas hecho. Vamos a entender entonces, hermano, qué sucede cuando un creyente no disciplinado, no ordenado, no ha puesto límites y comienza, ¿cierto?, a ver la parte B, que tiene que ver con el castigar las desobediencias.
Y en primer lugar quiero mostrarte, hermano, esto que es fundamental y es muy clave de poder entenderlo. En primer lugar, existe un castigo judicial y total sobre el pecado. Lo que hemos aprendido ampliamente en el libro Romanos, Cristo tuvo que pagar una vez y para siempre los pecados de nosotros. Esto es muy importante de entenderlo. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque si Cristo no nos hubiese perdonado los pecados, si Cristo no hubiese muerto en la cruz, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros hasta el día de hoy estaríamos condenados. Hasta el día de hoy nosotros tendríamos una deuda impagable con el Señor. Y por lo tanto, iríamos al infierno. Moriríamos en nuestros pecados. Por eso, mi querido hermano, quiero decirte con todo el corazón que el sacrificio de nuestro Salvador, el sacrificio de Jesucristo, se hace necesario y fundamental para comprender que de aquí en adelante, desde mi nueva vida en Cristo, yo ahora necesito seguir los patrones del Señor. Pero ¿por qué es importante comprender que el Señor hizo un castigo judicial sobre el pecado? Porque sobre nosotros, sin Cristo, pesa una condenación. La palabra condenación no habla simplemente de que nosotros tendremos que estar apartados eternamente. Hermanos, muchos hablan solamente de la consecuencia y la consecuencia es ir al infierno, pero no todos hablan de la del problema en sí. Y el problema está en que el Señor dice en su palabra que los hombres sin Cristo están bajo la ira de Dios. Los hombres están bajo la ira de Dios. Recuerde que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, vino a solucionar el problema. Y por eso habló del infierno, por eso trató acerca de los últimos tiempos, por eso habló acerca de las tribulaciones y todas las cosas. Pero no se pierda, lo más importante es que el hombre sepa cuál es su destino eterno entre el cielo y el infierno. Por eso todos los estudios que hemos estado hechos apuntan hacia esto. Hermanos, el castigo judicial que el Señor hizo en este sentido, ningún creyente pagará o será castigado por ningún pecado, sea pasado, presente o futuro. Romanos 8.1 dice, mejor lo leo que lo tenía en mi mente pero se me fue. Romanos capítulo 8, versículo número 1. Mientras tanto, ¿cómo van? ¿Cómo están por ahí, hermanos? ¿Cómo están los hermanos? Espero que hay ánimo para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso dice Romanos 8, versículo 1. No hay condenación. Cristo pagó el precio por tus pecados. Hermanos, si Cristo pagó el precio por tus pecados, significa que tú a Dios no le debes nada. No le debes nada. Lo que le debemos a Dios es gratitud. Es una rendición de mi vida por lo que Cristo hizo en mí un día voluntariamente por mí en la cruz. Por lo tanto, sabemos por las Escrituras que cuando nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador y aceptamos el sacrificio de Cristo, bueno, ¿qué sucede? La Biblia dice que nosotros, en segundo lugar, somos hijos de Dios y por lo tanto si pecamos, por lo tanto si fallamos, hay un castigo que es paternal. Así como nuestros padres nos disciplinan, Dios también, como buen padre, también Dios nos disciplina y ordena nuestra caminata. Hay una gran diferencia entre nuestros padres terrenales y nuestro Padre celestial. ¿Y cuál es este? Bueno, nuestros padres terrenales muchas veces aplicaron disciplinas a veces injustas. Creo que los que somos papá convendrán con lo que yo voy a decir, que en algún momento, y espero decir no todo el tiempo, pero en algún momento nosotros disciplinamos a nuestro hijo en base a la ira que nosotros teníamos, ¿o no? Se nos cruzó el cabro chico o ya nos tenían reventado, ¿cierto? Y yo no discipliné, sino que simplemente empecé a gritar, a retar, a retar, a retar. Y más que disciplinar, finalmente gritoneé a los chicos, le pegué su palmazo y quizás al final lo único que fue demostración de rabia, más que una disciplina. Lo bueno y lo maravilloso de nuestro Padre Celestial es que Dios nos va a mandar un rayo del cielo, nos va a mandar un palo. Porque si lo mandara del cielo, imagínense la fuerza que recibiría en caer, nos mandaría, ¿cierto?, al medio, no quedaríamos vivos, hermano.
Gloria al Señor que nuestro Padre, como Padre amoroso, nos ama y nos corrige porque, primero, según el punto A ahí, se compadece de sus hijos. El Salmo 103, versículo 13 es maravilloso ese pasaje porque dice que Él se acuerda de nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y eso, hermano, Dios se compadece de ti, Dios tiene misericordia, hermano. Usted no sabe la paciencia que tiene nuestro Padre Celestial, no la sabe, no la logramos descifrar. Hermano, si no, la Biblia dice, no hemos sido consumidos solo por la misericordia de Dios. ¡Wow, hermano! Solo la misericordia de Dios no nos consume. Y eso es porque tenemos un grandioso Padre Celestial, hermano, que se compadece de sus hijos. Por eso Dios tiene que venir a ordenar nuestro camino. Por eso tenemos, de alguna otra manera, que comprender que no, con nuestro Padre Dios no se juega, hermano. No se juega. Por eso es interesante ver que cuando nosotros aprendemos que yo soy salvado por la gracia de Dios y que ahora tengo un Padre eterno, qué maravilloso saber que alguien quiere lo mejor para mi vida y quiere ordenar mi corazón. Se compadece. En segundo lugar, perdona a sus hijos. Quiero que por favor vea conmigo esa porción de Malaquías capítulo 3, versículo número 17, que ese es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo número 17. Malaquías capítulo 3, versículo número 17. Vayan poniéndome ahí en los comentarios si el tema se está entendiendo, qué han comprendido, etcétera, etcétera. Quiero sentirme motivado de que están aprendiendo de las cosas del Señor. Y que no me digan solamente, bueno, algunos me están diciendo que tienen hambre, que no sé. Bueno, vamos al libro de Malaquías. Espero que todavía estoy hojeando la escritura. Tengo una Biblia muy grande con muchas cosas, entonces a veces se pierde. Bien, Malaquías 3, versículo número 17. ¿Ya lo encontraron? Dice así las escrituras. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona al hijo que le sirve. O sea, Dios está diciendo que un padre bueno va a perdonar a sus hijos, pero Él, como Padre terrenal, como Padre, perdón, eterno, perfecto, sin duda, su amor será mucho más grande, nos perdonará. Hermano, si tú le pides perdón a Dios, Él te perdonará. Él no lo va a cuestionar, porque Él eres su hijo y se compadece de ti. Por lo tanto, esto te lleva al punto número, a la letra C, que la disciplina y castigo a sus hijos es para moverlos, escucha bien, al arrepentimiento, a la confesión y a la enmienda. ¿Por qué entonces el Señor permite que haya un tiempo de disciplina y de orden en tu vida, hermano? Primero porque Él quiere que tú te arrepientas, gires la dirección por la cual ibas, confieses, expongas, digas todo lo que tú has hecho en actos, en pensamientos y en sentir. Hermano, en actos, en pensamientos y en lo que tú sientes. Tú deberías decirle al Señor, Señor, te confieso que hoy día yo no quería orar contigo. Señor, yo te confieso que no tengo ganas de leer la Biblia. Te confieso que no tengo ganas de ir a la iglesia. Te confieso que no quiero ver al pastor. Me obligan a sentarme acá enfrente de una pantalla para ver las enseñanzas. Ya estoy hastiado. Uno tiene que decirle esas cosas al Señor. Porque Dios tiene que sacarnos todas las cargas que hay en nuestro corazón. No puedo decirle, Señor, perdóname porque hoy día hice algo malo. Perdóname porque hoy día dije una mala palabra. Eso no sirve, hermano. Sirve en parte, porque tú le estás diciendo al Señor qué parte hiciste mal. Pero Dios quiere que tú le digas a Él todo. Y hay algo maravilloso, que también tú aprendas a enmendar. Y algo que no se practica mucho. Porque a veces yo le digo, no, si yo le pedí perdón al Señor. El Señor conoce mi corazón. Pero la palabra enmendar habla de querer rectificar el daño que yo hice. Y eso a veces nos cuesta, ¿no? Pues somos bastante orgullosos. Somos bastante orgullosos. Uno le dice, no, si con el Señor yo estoy bien, me da lo mismo lo que el otro piense. ¡Wow! Hermano, la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres.
Por lo tanto, parte por tu casa, parte por los tuyos. Si quizás hoy día, no quiero poner en aprieto a nadie, pero si quizás hoy día usted ha estado discutiendo, ha estado peleado, ha estado irritable, ha estado odioso, ha estado jodiendo la pita, como se dice, hermano, trate de enmendar, trate de ordenar. Si usted va a ser un hombre y una mujer temerosa del Señor, ordene su camino. No cree que usted tiene siempre la razón. Y de hecho, por amor al Señor, usted debiera también dar un paso. La Biblia dice, si tú sabes que alguien tiene algo contra tuya, ve y tú habla con él. No esperes a que vengan a hablar contigo. Si tú, por ejemplo, sabes que tu esposo está enojado contigo o que tu esposa está enojado contigo, anda tú. Anda tú, no esperes que él se arregle contigo. Anda tú y dile, oye, ¿qué pasa? Arreglemos lo que está sucediendo. Necesitamos estar en buena comunión. Necesitamos ordenar. Por lo tanto, la enmienda es fundamental. Y Dios, nuestro Padre, nos disciplina, nos castiga como sus hijos para que aprendamos a hacer esto. Mientras no aprendamos, no va a suceder nada. ¿Sabe? La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 42, que a Job se le quitó el mal que tenía cuando hubo orado por sus amigos. Esos amigos, esos 3 amigos que aparecieron, que le hicieron la vida a cuadros, que le dijeron pura estupideces, que lo dañaron más que bendecirlo. ¿Sabe qué? Dios dijo, no le voy a quitar a Job el mal que tiene hasta que no haya orado por él, hasta que él no enmiende la situación con ellos. Y Dios, cuando vio que Job lo hizo, dice que le quitó el mal. Por lo tanto, hermano mío, puede ser que sobre tu vida pese un castigo de hace mucho tiempo simplemente porque tú no has querido dar un paso de obediencia y de disciplina en tu vida. Por lo tanto, hermanos míos, Dios quiere hacer esto en nosotros por varias razones. Estas disciplinas y castigos del Señor no vienen porque Dios quiere torturarnos. No. Dios no quiere el mal para nosotros, hermanos. Dios quiere ver en nosotros algo diferente. Quiere que brillemos en medio de las tinieblas. Quiere que usted sea un instrumento útil. Quiere que usted y yo seamos ciertos luminares y sal en esta tierra. Pero para que eso suceda, tiene que estar ordenado nuestro caminar. O al menos yendo por la senda que el Señor siempre quiso. Por lo tanto, estas disciplinas y castigos del Señor vienen porque primero somos sus hijos. Ya lo aprendimos. Y porque Él nos ama. Y la Biblia dice que si no se nos disciplina seríamos bastardos, no seríamos hijos. Pero como somos hijos de Dios y que hemos creído en Cristo, Dios viene y pone su mano encima de nosotros hasta que nos arrepintamos, hasta que confesemos, hasta que enmendemos el camino. O sea, hermano, usted no va a sacarse la piedra en el zapato hasta que no busque al Señor, mire a su Señor y le diga, Señor, ahora sí que sí, perdóname, me arrepiento de corazón, vuelvo a ti. Te disciplina porque eres sus hijos, porque te ama, hermano. Nosotros siendo malos, dice que le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. O sea, hermano mío, yo como papá, de repente hago malas cosas, pero aún así yo amo a mis hijos. Y trato y me esfuerzo en tratar de ser un buen padre. Pero me equivoco y soy un mal papá en muchas ocasiones. Pero mi Padre Celestial no es un mal padre. Mi Padre Celestial es un Padre perfecto, santo, puro, justo, que no va a cambiar. Por lo tanto, todo lo que Él pueda hacer en beneficio para mí viene en base a esa perfección. Por lo tanto, si Él está ordenando mi caminar es porque Él te ama, hermano. Simplemente porque Él no quiere ver que tú te pierdas. Así que gloria al Señor por la disciplina. Que a veces parece que no fuera motivo de gozo, pero en realidad es muy importante. Proverbio 3:12 nos habla de esa verdad. Que es interesante ver cómo Dios nos ama y como hijos nos corrige. Para que reconozcamos nuestros pecados y nos arrepintamos y confesemos nuestras maldades. Por eso es importante que Dios ordene nuestro caminar. Por eso es importante lo que estamos aprendiendo hoy día. Porque si no, sería ir a enseñar al mundo, o podríamos decir que ellos anden ordenadamente, caminen y busquen la justicia, pero estamos caminando con callos en nuestros pies. Y eso finalmente nos va a terminar desacreditando. Eso finalmente nos va a terminar
apartando del Señor. ¿Te das cuenta, hermano, que esto es muy fundamental? Porque entenderás tu vida cristiana solamente si tú ordenas tu camino, solamente si tú pones patrones de orden, de obediencia a la palabra de Dios y obedeces literalmente a lo que tu Padre Celestial te ha pedido que tú hagas. Por eso, mi querido hermano, yo te animo, y yo me animo también, a querer ser obediente, disciplinado con mi Señor, a buscarle a Él, a no dejar que el pecado, no dejar que mi carne, mis emociones me guíen, me dicten lo que yo debo hacer, sino más bien decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo haré lo que tú me pidas. Solo así me irá bien en la tierra, solamente así sentiré la bendición de mi Padre Celestial. Ahora quiero tocar algo que es también muy importante dentro de los castigos de la desobediencia. Y tiene que ver con nuestra forma de verlo en la visión que el Señor tiene. Recuerda que nosotros estamos aprendiendo la disciplina en base a la visión de Dios. Y una de estas cosas es que la iglesia es llamada a saber cómo administrar la disciplina. Te voy a confesar que por años, me costó entender esto porque si yo me acerco al Señor, si yo voy a una iglesia, ¿a qué voy a una iglesia? Voy a una iglesia que me amen, voy a una iglesia a sentirme identificado, voy a una iglesia a sentirme parte de un cuerpo, voy a una iglesia porque necesito conocer a Dios. Por lo tanto, para mí en un tiempo fue como decir, ¿por qué yo voy a ir a una iglesia donde a mí me van a disciplinar? Y era como algo en mi mente que me hacía como un cortocircuito, que no lograba entender. Estaba en la Biblia, lo sabía, pero ¿por qué? Espero que pronto se estén conectando, hermanos. Por favor, le pido a los hermanos que estaban viendo la transmisión que se vuelvan a conectar, que ojalá no perdamos el hilo de lo que estábamos aprendiendo. Estábamos hablando, hermano, de la disciplina, del orden que Dios tiene eh, que el orden que el Señor tiene que tomar en nosotros. Pero mire bien, hermano. Yo le comentaba el testimonio de lo que yo pensaba en mis primeros tiempos como creyente, que para mí era inaudito pensar que la iglesia tenía que disciplinar a un hermano. Yo pensaba que eso era juzgar, yo pensaba que eso era poco amor, yo pensaba que eso era actuar carnalmente inclusive. Sin embargo, cuando yo veo qué es la iglesia y cuál es el patrón bíblico para la iglesia fue dejada entonces para administrar los misterios de Dios y las maneras en las cuales el creyente se tiene que conducir. La Biblia, como decía yo anteriormente, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, eso dice el libro de Efesios. Por lo tanto, mi querido hermano, debo decirte que una de las responsabilidades de la iglesia es mantener la disciplina dentro de los creyentes. O sea, ¿cuál es el medio que hoy día Dios ocupa para ordenar la vida de los creyentes o para exhortar la vida de los creyentes? Es la iglesia. Una hermana hace mucho tiempo atrás me decía, pastor, ¿sabe que usted está predicando muchos mensajes con puros palos? Y no está predicando nada de amor, nada que me edifique, nada que me hable, ¿cierto? Algo que me llene. Y la verdad yo no respondí en ese momento, pero me quedó dando vuelta el comentario de la hermana que lo que muchas veces se quiere es solamente adulación de la carne. Hoy día, hermanos, y yo no quiero juzgar a nadie, pero hoy día existen muchas iglesias que lo único que hacen es adular la carne de los creyentes. Le dicen que usted es un campeón, que usted es un ganador, que usted es fundamental, que usted sin ti no la podemos, ¿cómo se llama? Le juegan tanto ese papel de la carne y le adornan tanto su carne que al final, más que llevar creyentes conforme a la imagen de Cristo, están llevando más creyentes a ser más carnales, más egoístas, más viven para su propia vida, pero con tal de que se queden dentro de la iglesia. Hermano, yo debo decirle algo, y mi responsabilidad como siervo del Señor es esta, es administrar los misterios de la palabra de Dios. Se nos ha encomendado esa labor por el Señor como pastor, y como pastor dentro de la iglesia, me cabe la responsabilidad también de decirle esto, que como iglesia
somos llamados a exhortar a los hermanos y a ordenar a los creyentes. Evidentemente, esto es aplicable a los creyentes que son parte de una iglesia local. Si usted no es parte de una iglesia local, si usted no está participando activamente dentro de una iglesia, hermano, esto difícilmente entonces en su vida va a poder existir un orden. No existe un creyente sin iglesia. No existen. De hecho, dudaría que usted fuera creyente si usted no participa en una iglesia local, porque el verdadero Hijo de Dios está en un lugar donde tiene comunión, donde está creciendo, donde está sirviendo, donde su vida está siendo exhortada para ser más conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que cómo conocerán que somos sus discípulos si guardamos sus palabras. Por lo tanto, eso se vive dentro de la iglesia local. Y la llamada que el Señor le hace a la iglesia no es solamente, hermanos, a hacer algunas cosas eclesiásticas, sino también nuestra responsabilidad es hacer que usted y yo, porque también soy parte de la iglesia, podamos ordenar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Y si un creyente se sale de los marcos que el Señor tiene, la Biblia dice que Dios le ha dado la autoridad a la iglesia para administrar la disciplina que Él manda. Por lo tanto, Dios no va a venir del cielo, Dios no va a mandar un palo, Dios no va a mandar un rayo del cielo, no va a mandar un ángel para decirte que tú estás mal. Dios ha puesto su iglesia para anunciarte por medio de la palabra de Dios lo que tú debes hacer. Por ejemplo, yo estaba, mientras va pasando el video, voy viendo los comentarios. Y en los comentarios algunos van poniendo que le han llegado palos, que los mansos charchazos. Y sabe que de una u otra manera yo me gozo, porque se está cumpliendo la voluntad de Dios. Porque por medio de la exhortación de la palabra de Dios, el creyente está abriendo sus sentidos. Se cumple entonces la voluntad de Dios de la iglesia, que la iglesia es llamada a anunciar estas verdades y no callarlas. Por lo tanto, mi amado hermano, guste o no, la iglesia también tiene la responsabilidad de administrar y de aplicar disciplina si es necesario dentro de los siervos del Señor. Ahora, esto se tiene que aplicar de la manera correcta, de la manera bíblica. Y la primera cosa, o las tres primeras cosas que nosotros vemos acá, que son la base fundamental, es que se tiene que hacer en primer lugar según lo que el Señor nos explica. Por favor, vaya a la Biblia conmigo en el libro de Tito, capítulo 3, versículo número 10. Tito, capítulo 3, versículo número 10. Evidentemente, si usted tiene alguna duda, me la puede hacer llegar. No hay ningún problema. Pero para mí era muy importante hacerle ver lo que yo pensaba en un tiempo como creyente. Pero luego cuando entendí, hermano, cuando yo me empecé a comprometer y cuando empecé a dar pasos de madurez en el Señor, yo me di cuenta, hermano, que Dios tenía que ordenar mi vida y tenía que quitar todo lo malo. Y por lo tanto Dios usó a mi pastor, Dios usó en aquel tiempo a un hermano Juan, que era mi líder de jóvenes, Dios ocupó a maestros de escuela dominical que me enseñaban las escrituras, me guiaron en la palabra de Dios y me exhortaron a hacer lo bueno. Y gracias a las enseñanzas que ellos me transmitieron por medio de la palabra de Dios, yo pude empezar a tomar decisiones por mi Señor. O sea, se cumple el patrón bíblico. Como también muchas veces recibí las exhortaciones de ellos, recibí sus amonestaciones, recibí sus llamados de atención, sus tirones de oreja. Si usted supiera, hermano, cuántos rabias me hizo pasar el hermano Juan cuando yo era un joven idealista y rebelde. Pero gracias a esas amonestaciones, mi vida fue ordenada, porque no me cabe duda, hasta el día de hoy lo sigo diciendo, que el hermano Juan y el pastor Jaime, que son los siervos que formaron mi vida en algún momento, me exhortaban por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo entendí esto, de que ellos no estaban en contra mía, de que no querían el mal conmigo, que no lo estaban haciendo porque me tenían mala, sino porque simplemente ellos querían ver en mí una buena vida y que yo no cometiera el error de apartarme del Señor. Por eso, hermanos míos, esto es lo bíblico. En Tito capítulo 3, versículo número 10 nos dice: al hombre que causa divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Oh, oh. Pastor, pero ¿cómo usted enseña eso? ¿Cómo enseña usted eso, pastor? Lo que tenemos que hacer es traer más gente a la iglesia. Tenemos que guardarlo. Hermano, nuestra falta de
actuar bíblico ha hecho que los creyentes hoy en día, estén viviendo de manera desordenada, pero tenemos que mantenernos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo se van a ir de la iglesia? Algunos dicen un buen diezmo o una persona que yo quiero. Hermano, claramente no se está cumpliendo el patrón bíblico dentro de las iglesias. Hay creyentes que se van de las iglesias porque tienen diferencias de opinión con los pastores. Hay creyentes que se van de la iglesia porque no les gusta la manera en cómo el pastor dirige la iglesia. Hay creyentes que se van de las iglesias porque no les gusta cómo la esposa del pastor o quizás algunos hermanos hacen ciertas cosas. Por puras tonteras, hermano. Por puras tonteras. Que no, nada de eso es bíblico. Nunca he escuchado, hermano, en mi tiempo de pastor y en mi tiempo de cristiano, un creyente que me dice, ¿sabe que yo me fui de esta iglesia porque había problemas doctrinales? Porque el pastor empezó a enseñar cosas contrarias a la escritura. Quizás uno habré escuchado en mi vida. Pero de todas las veces que yo escuché creyentes que se apartaban de la iglesia, era porque tenían problemas con el pastor, porque no les gustaba, tuvieron problemas con un hermano, que el hermano me miró tanto, o el hermano le dijo esto a mis hijos, y puras cosas de la carne, hermano. Cosas que si nosotros fuéramos ordenados y disciplinados, podríamos remediarlas así, así. Pero nuestra carnalidad llevó ¿a qué? A provocar divisiones, a provocar quiebres. Y la responsabilidad de los siervos del Señor, que en este caso yo le estoy hablando a usted, de mí como pastor, es que si yo observo un creyente que está causando división después de una u otra amonestación, ¿qué dice la Biblia? Deséchalo, quítalo de en medio. ¿Por qué, hermano, este llamado del Señor? ¿Por qué usted cree por qué usted cree, hermano, que el Señor está diciendo deséchalo? Claramente porque el corazón de ese creyente ya se apartó del Señor. Y convengamos, pues, que cuando un creyente se aparta del Señor, comienza a afectar a otros. Hermano, cuando las iglesias o cuando alguien entra un virus, ya que está muy de moda en este tiempo, alguien que traiga un virus es capaz de contagiar a muchos. El pecado es igual, igual. Y muchos creyentes, hermanos, actúan de mala manera, viven de mala manera, dicen cosas, viven de maneras desordenadas, no le importa lo que los demás piensen. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso está provocando quiebres. Voy a eliminar lo que está acá atrás. Eso está provocando quiebres, hermano. Y eso provoca daño. Hermano, usted no sabe lo que, lo que cuesta levantar una iglesia luego de un tiempo de quebranto y disciplina. Para mí que Dios me ha dado la bendición de poder trabajar en muchas iglesias que han sido quebradas por causa de divisiones. Usted no sabe, hermano, los años que hay que invertir para poderle volver a levantar una iglesia. Yo doy gracias a Dios que a pesar de que nosotros, yo como pastor llegué a esta iglesia del Bosque después de un tiempo de un quebranto, de una división, Dios fue capaz de poder bendecirnos y de poder ahora estarnos bendiciendo y haciendo crecer la iglesia. Pero no podemos bajar los brazos, porque el diablo de alguna otra manera quiere seguir buscando creyentes que puedan debilitar la obra y venir a poner desorden. Hermanos, ore por su pastor, porque su pastor tiene que hacer la voluntad de Dios y tiene que obedecer. Por lo tanto, yo no quiero llegar como pastor a disciplinar la vida de un hermano, porque claramente para mí es muy doloroso y muy difícil, porque uno llega a amar a los hermanos, pero hay un cuerpo en Cristo y hay un Dios santo que hay que agradar. Por lo tanto, hay que amonestar a la persona. Y si no quiere, hay que desechar. Segundo lugar, hay que oír imparcialmente. Porque una de las cosas que lamentablemente sucede dentro de las disciplinas que se aplican dentro de la iglesia es que se usa mucho el rencor. Y aquí yo quiero hacer un llamado de atención a alguien que quizás todavía tenga dolor por algo en que le causó daño dentro de la iglesia. Hermano, pídele que el Señor te perdone. Pídele que el Señor te quite eso. Porque el único que va a sufrir dolor eres tú.
El único que no va a crecer eres tú. El único en el cual Dios no va a bendecir eres tú, hermano. Pueden haber pasado 10, 15 años, pero el dolor sigue ahí. Hermano, por favor, por favor, y en el amor del Señor te lo digo, quítate ese peso que te arrastra por años. No estoy hablando a nadie de mi iglesia, pero de verdad, sin duda, una de las cosas que cuesta mucho es olvidar. Olvidar. Hermano, uno puede perdonar, pero a veces no olvida. Y la verdad es que Dios nos está pidiendo en su palabra que no solamente perdonemos, sino que enmendemos. O sea, volvamos a recomenzar, a dejar la cuenta en cero, a ser como niños para poder ser dignos de entrar en el reino de Dios. Oiga imparcialmente, mira lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21. 1 Timoteo capítulo 5, versículo número 21. Dice la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes todas estas cosas, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hermano, yo he sido testigo en mis años como pastor de creyentes que se le ha dejado caer el peso de la ley, pero bruscamente y duramente cuando ha pecado dentro de la iglesia. Pero a veces con otros no. Y ha pasado que no lo han hecho porque o es amigo íntimo el pastor, o porque es familiar, o porque es un alguien que quieres mucho. Y ahí lo tapan con tierra. Y eso, hermano, yo he sido testigo de esas cosas. Y con pena y con vergüenza a veces uno lo mira y dice, eso no corresponde. Porque la Biblia me pide ser imparcial. No puedo hacer concesiones con el pecado. Hermano, porque ya sabemos la consecuencia que puede traer el pecado. Ya sabemos el daño que puede provocar. Por lo tanto, si yo, como siervo del Señor, no expongo el pecado, no lo avergüenzo, no digo, hey, esto está sucediendo, este hermano está causando divisiones, este hermano está hablando más, este hermano ha provocado un quiebre. Hermano, si no se dice, entonces el pecado subterráneamente va a comenzar a socavar tanto, tanto, tanto que puede destruir toda una iglesia por completo. Por eso es interesante ver que el Señor le ha entregado a la iglesia la autoridad y el llamado para administrar la disciplina, amonestando y haciéndolo imparcialmente. Sea quien sea, tenga el título que tenga, lleve los años que sea, dando el diezmo que sea, da lo mismo, hermano, da lo mismo. Todo delante del Señor somos iguales, todo delante del Señor. Y esto también aplica a mí, esto también aplica a mí. Yo no porque sea pastor, no estoy ajeno a esto, hermano. Y peor aún, el Señor dice que el que más se le da, más se le demanda. Por lo tanto, más responsable soy yo si, por ejemplo, algún día le fallo el Señor, le traiciono el ministerio. Cuánta vergüenza yo voy a poner no solamente a mi vida, sino a mi familia y a la iglesia que Dios me ha dado la posibilidad de poder pastorear, mucho más responsable. Por lo tanto, hermanos míos, tenemos que ser fieles. Si vamos a llegar a este nivel, es porque claramente hemos quebrado todo, todo, todo. No hay posibilidad alguna. Hermano, llegar a este punto en el cual Dios le dice a la iglesia, iglesia, por favor, aplica disciplina, es porque ya Dios ve que el creyente se está perdiendo absolutamente en su pecado y ya no hay posibilidad de poder hacerlo de esto, sino a través de una amonestación ya más pública, ya más visible, ya a través de una manera en la cual ese creyente vea que Dios le ama tanto y que no quiere que se pierda. En tercer lugar, si hay rebeldía o continúa en el pecado, habrá que declararlo o tratarlo más bien como gentil y publicano. Eso sale en Mateo capítulo 18, versículo 17. Tenle por gentil y publicano, si no te escucha a ti, no escucha a la iglesia, deséchalo. Para un judío, un gentil era como no ser parte de Israel. Y para la iglesia sería literalmente declararlo como una persona que no es salva. Así de categórico. Pablo le dice a Tito, deséchalo. En capítulo 3, versículo 10, lo acabamos de leer. Al que es amonestado una o dos veces, deséchalo. Lo mismo que
sería como amputar un miembro del cuerpo o quitarlo simplemente porque está completamente infectado, da la misma idea. Entonces, hermanos míos, cuando nosotros vemos estos epítetos, ser tratado como gentil, o sea, como no parte de un cuerpo, como una persona que ya perdió todo sentir, que, que quizás ha perdido toda noción, ese cristiano hay que hacerlo sentir como que él no es cristiano, tratarlo como un incrédulo. Y después dice, tenlo como publicano. Los publicanos, por su trabajo desleal hacia los judíos, eran despreciados y por lo mismo poco le importaba su mala conducta. O sea, eran simplemente, les daba lo mismo. Sigue tu camino. No me interesa lo que tú dices. No me interesa tu opinión. Hermano, quiere decir literalmente, déjalo que haga lo que quiera. Cuando yo leo estas porciones de la Escritura, hermano, tengo temor de Dios. Tengo temor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de Dios es santa. La iglesia de Dios no se juega. Por lo tanto, hermanos míos, cuando el Señor le entrega la responsabilidad a la iglesia de decirle, iglesia, si tú ves que hay un cristiano que anda desordenadamente, que no quiere escuchar reprensión, que ha sido amonestado y no entiende, hermano, exponlo y dile, esto pasa contigo. Tú no eres ni creyente y te vamos a dejar hacer lo que tú quieras. Pero qué bueno es saber que este llamado de atención, que a pesar que suena duro, es porque es el llamado de atención público que el Señor está haciendo. Es la manera que Él está sacando a la luz todo lo que tú tienes para hacerte reflexionar en algún momento y decir, hey, tengo que pedirle perdón al Señor. En el mejor de los casos, los creyentes se arrepienten mucho antes de que se ejerza una disciplina. En la gran mayoría de los casos, más bien dicho. La gran mayoría de los creyentes, cuando se les expone el pecado, cuando se les dice la verdad bíblica, hay una gran mayoría de creyentes que se arrepienten y vuelcan su corazón y dicen, sí, me arrepiento. Es una pequeña minoría, hermanos, que a veces cierra su corazón, olvida lo que el Señor ha dicho y simplemente hace su propia voluntad. Por eso, hermano mío, te llamo a la reflexión por medio de estas palabras y te llamo a entender de que si Dios va a ordenar tu caminar, Dios va a ordenar tu vida, Dios dejó a la iglesia, al cuerpo que tú perteneces como veedor de eso, como los responsables de supervisar de que usted de verdad va a andar en orden. Y mi responsabilidad como su pastor es poder animarlo y exhortarlo y decirle la palabra de Dios para que usted esté alimentado, para que usted no deje de hacer la voluntad del Señor, para que usted se mantenga fiel al Señor y no deje de hacer la voluntad del Señor en su vida. O sea, qué maravilloso saber que Dios dejó todo ordenadito, como un cuerpo bien funcional. Ya voy avanzando porque el tiempo pasa rápido y llegamos a la última frase, a la última fase. Esta medida se debe tomar con la autoridad del Señor y bajo la guía del Espíritu Santo. Esto no se puede hacer porque sí. Vuelvo a repetir, hermano, vuelvo a repetir, este es el último paso que se toma en la vida de un creyente. La disciplina que el Señor ejerce es una disciplina primero con amor, con amonestación, con llamados de atención, con tratos personales, con aperturas de mente. Pero yo cuando Dios ve que eso no está dando resultado, comienza a ponerle peso a la iglesia para que la iglesia comience a darse cuenta. Por eso tenemos que ser un cuerpo unido, hermano, y honesto, por eso imparciales, amando a cada uno de ellos. Si usted, por ejemplo, ve a un creyente que se está deslizando, que se está apartando, no diga, me da lo mismo. Exhórtelo, anímelo, hágale ver el camino. Lo más probable es que usted salve a su hermano, porque es una pena, y lo digo con todo el corazón, lo digo la pena, tener que exponer a un hermano a disciplina y decirle, hermano, este hermano no va más con nosotros simplemente porque él decidió apartarse por su propia rebeldía. Lo triste de muchos de ellos es que a veces
Cuando, cuando vuelven en sí, ya es muy tarde. Porque cuando vuelven en sí, comienzan a extrañar la iglesia, comienzan a extrañar la comunión, comienzan a extrañar, ¿cierto?, las bendiciones que Dios les daba cuando estaba, porque ahora comienzan a entender que era mejor pertenecer al cuerpo de Cristo que estar lejos de la casa de Dios. Ojalá que a ti no te pase eso, hermano. Y ora por mí para que tampoco a mí nunca me pase. Finalmente, hermano, ¿cómo se tienen que hacer? Rápidamente lo voy a leer y se lo dejo en su material. Primero hay que hacerlo con amor, porque esto no va a pasar, no va a ser bendición si no se hace con amor, hermano. La disciplina se tiene que aplicar con amor, no con juicio, no con rabia. Cuando alguien viene a ti y te dice, no, tú estás aquí, allá, y lo único que haces es puro pegarte palos, sin abrirte la puerta a poder cambiar, obviamente no hay amor. A ver, ahora quiero clarificar esto. La Biblia habla de 2 o 3 veces. Hermano, no es falta de amor. Escuche bien, no es falta de amor decirle a un hermano que está excluido o está disciplinado en la iglesia. No es falta de amor. Porque para llegar a ese punto, la iglesia tuvo que haber hablado 1, 2, 3, 4 veces. Haber ido a hablar con un testigo, haber hablado con otro, al punto de llevarlo hasta la iglesia. Por lo tanto, en sí mismo, si la iglesia está haciendo lo que Dios le pide, Dios le va a bendecir. Y Dios va a mostrar que su justicia era perfecta. ¿Y cómo lo demuestra, hermano? Muchas veces Dios demuestra de manera muy justa esto. Muchas veces Dios saca creyentes de las iglesias por causa de su pecado y Dios trae crecimiento a la iglesia. Y ahí tú ves, y ahí nosotros vemos que la disciplina es justa, que la disciplina es correcta. ¿Por qué? Porque está trayendo bendición a la iglesia. Pero hay que hacerlo con amor. Gálatas 6:1 dice que nosotros debemos eh, considerarnos a nosotros mismos. Con amor, restaurar al hermano que ha caído. Pero hacerlo, hermano, considerándonos a nosotros mismos. Porque yo algún día puedo estar en el banquillo de los acusados, sintiendo el rechazo de mis actitudes pecaminosas por causa de mis malas decisiones. Por ello, mi amado hermano, tenemos que orar el uno por el otro. Y en este tiempo que estamos separados por cuarentena, tenemos que exhortarnos de igual manera y animarnos. Todos los días nosotros estamos mandando un devocional. Anima a sus hermanos a que lo haga. Anímelo a que no deje de hacer sus devocionales, a que no deje de tener su tiempo. No importa si no hace el que le mando, pero haga uno suyo y exhiba, hermano, sus frutos para que usted no se enfríe en las cosas del Señor. En segundo lugar, hermano, se debe hacer esto por el bien de la iglesia, porque si se quita la levadura, se hace con el temor del Señor, entonces va a haber bendición. Vea lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 5, ¿cierto? Que se nos habla de un caso, ¿cierto? Por el bien de la iglesia, ¿cierto? Se tomó una decisión a veces radical. Y a veces, hermanos, por causa de uno, a veces pueden infectarse mucho. Es mejor que se corte uno, que no debiera ser así, pero por el beneficio de muchos hay que aplicar disciplina para ordenar el corazón. Y en tercer lugar, hermano, para el bien de quién? De todo el cuerpo. Si se quita la levadura, se leuda toda la masa. Si no se corrige el pecado, contaminará a muchos en la iglesia. Para la gloria de Dios y para vindicar su nombre, si la iglesia no lo hace, escuche bien, lo hará el Señor directamente. Y hay, en el libro de Hebreos, hay del que cae en las manos del Dios vivo. Por eso, hermanos, hay que ser ordenados. Quise tocar este punto, hermano, de la disciplina, porque en la vida de un cristiano las cosas no son independientes. En la vida de un siervo del Señor las cosas no son independientes. No, si a mí me interesa lo que Dios me diga. No. Dios dejó la iglesia para ordenar tu camino, para instruirte, para guiarte, para animarte. Si tú eres miembro de esta iglesia, mi responsabilidad como tu pastor es enseñarte la verdad y guiarte por el camino correcto, para que tú no te apartes de la senda, para que tú obedezcas al Señor y para que tu vida en realidad sea bendecida. Por lo tanto, si yo un día me acerco a ti para decirte, hermano, creo que tú estás mal, no me odies. Te estoy haciendo eso porque Dios lo pide en su palabra y porque te amamos y queremos el bien para tu vida. Como también yo quiero que algún día tú te acerques a mí y me diga, pastor, lo exhorto a que usted deje estas cosas quizás, o haga esto, en temor del Señor se lo digo, porque esto no le puede hacer bien. Y qué bueno sentir el amor de mis hermanos cuando te amonestan, porque ahí hay bendición, ahí hay misericordia,
Hay alguien que te considera y te está mostrando su bien para tu vida. Por lo tanto, amados hermanos, la disciplina es fundamental para ser lumbreras en este mundo. Si vamos a salir a predicar, si le vamos a anunciar a otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, nosotros tenemos que estar bien ordenados. Nosotros. Vamos a empezar a tocar una serie de temas ahora bastante fuertes, hermanos. Que si no estamos bien parados, claramente nosotros vamos a ser arrastrados. Por eso este fundamento es necesario. Porque los engaños del diablo nos están haciendo creer que la palabra de Dios no sirve, que la palabra de Dios es insuficiente. Y por lo tanto, no basta simplemente con creer al Señor. Tú tienes que hacer otras cosas, apartarte de su bondad. Eso es lo que el diablo está diciendo hoy día. Por eso los creyentes en este tiempo necesitan ser disciplinados, necesitan ordenar su caminar en el Señor. Bueno, hemos terminado una jornada más de estudio bíblico. Quizás nos pasamos un par de minutos. Lo ideal es siempre quizás hacer 1 hora y media, pero lo bueno es saber de que la palabra de Dios puede transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Permíteme orar por ti, permíteme orar por tu familia, permíteme orar por tu corazón, para que el Señor nos mantenga firmes y fieles en el Señor todo el tiempo. Oramos un momento a nuestro buen Dios. Padre, gracias por esta oportunidad, gracias por tu misericordia. Bendiga este estudio bíblico que hemos tenido, Señor, y que ella sea de mucha bendición día a día a nosotros. Mi Dios, guarda los corazones de mis hermanos, que nunca nos apartemos de tu senda, que podamos ser luminares en este mundo y que tú puedas ordenar nuestros caminos. Quita todo lo que nos sirve, Señor. Ordénanos. Padre, haznos humildes a aceptar la amonestación que viene de parte tuya y ser sinceros cada vez que nosotros hablamos contigo, pidiéndote, Padre, que usted quite todo lo que hay dentro de nuestro ser. Gracias por esta oportunidad, gracias por permitirme estar compartiendo con este medio con mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, amados míos. Recuerde, nos juntamos entonces el día domingo en la mañana en nuestro culto online, el domingo a las 10:30 y 19 horas. Los esperamos gratamente, ¿cierto?, para tener este tiempo nuevamente de comunión y de presencia del Señor desde nuestras casas. Así que oramos, ore por los hermanos que estamos en cuarentena acá en la Iglesia del Bosque. Doy gracias a Dios porque hemos recibido muchos llamados, muchos ánimos de parte de otras iglesias, así que he estado muy contento por lo que Dios ha hecho. Así que, hermanos, Dios les bendiga, les amamos y sigamos creciendo en las cosas del Señor. Bendiciones y le guardo. Es que estoy leyendo los mensajes. Simplemente el pastor nos dejó como saco de locos, de apaleados, pero le seguimos queriendo. Bueno, así es, hermano. Buenas noches, Dios les bendiga. Un abrazo. El hermano Pablo va a editar los videos, los va a subir a nuestro canal de YouTube para que usted lo pueda ver más ordenadamente, ¿cierto? Y sin cortes. Dios les bendiga.